Cauce de la Universidad de la Frontera para hablarnos respecto de las competencias en la formación del psicólogo, y hoy día la presencia de la doctora Winkler para hablarnos de una de aquellas competencias que es fundamental y transversal tanto en la formación como en el ejercicio profesional, como lo es la ética. Yo no quiero tomarme el tiempo de su exposición porque la verdad es que es mucho más interesante lo que ella tiene que decir. Solo agradecer la presencia y poder invitarlos a sacarles el máximo de provecho a esta exposición y por supuesto a ir agendando mentalmente ciertas preguntas, ciertas consultas o ciertos temas que quieran ustedes exponer luego a la doctora Winkler para que ella se los pueda responder o clarificar al final de la presentación. Muchas gracias a todos. A continuación, la psicóloga y doctora María Inés Winkler, académica y profesora titular de la Universidad de Santiago de Chile, nos expondrá acerca de la ética, aspecto importante de la formación del psicólogo. Como decía nuestra profesora, agradecemos a la Universidad de Santiago de Chile por colaborar con la venida de la psicóloga. Bueno, conozcámoslas un poquito. La psicóloga María Inés Winkler es académica jornada completa de la Escuela de Psicología. Facultad de Humanidades, Universidad de Santiago desde noviembre del año 1992, teniendo actualmente la categoría de profesora titular. Se tituló de Psicología en la Pontificia Universidad Católica de Chile el año 1976. Obtuvo su magíster en Psicología en la misma universidad ese año, en 1997. Obtuvo su grado de doctorado en 2004 en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago. La doctora María Inés Winkler, dentro de su larga trayectoria, ha realizado permanentemente docencia de pregrado en asignaturas clínicas o de psicoterapia. También ha realizado docencia de posgrado y cursos magíster y de doctorado dictados por la Universidad de Santiago. También ha profundizado durante su trayectoria en el tema de la ética y la investigación, en cuestiones de ética en formación, la práctica y la investigación en psicología comunitaria, en ética y en la formación y ejercicio profesional de la psicología en Chile, en ética y política y su relación con la psicología comunitaria, en el fortalecimiento de la formación en la ética e interculturalidad en estudiantes universitarios y universitarias y profesionales, en psicología y modernización estatal y su influencia en la profesionalización de la psicología. Cuenta a su vez con muchas publicaciones en revistas de prestigio nacional e internacional, así como capítulos de libros y entre otros. Entre ellos encontramos, por ejemplo, algunos títulos como Psicología Comunitaria Hoy, Orientaciones Éticas para la Acción. También, el año 2004, una misma odontología para distintas ciencias, revisión de pautas nacionales e internacionales en ética de la investigación científica. En el año 2014, un acercamiento al etnos profesional en estudiantes de psicología al inicio del ciclo centrado en la formación profesional. Historias de mujeres en la psicología chilena, contribuciones de Lola Hoffman, Elet San Yen y Vera Kardonsky en el año 2015. También en el 2012 tenemos Querer no basta, deberes éticos en la práctica, formación e investigación en psicología comunitaria. Y el año 2007, Cuando el bienestar psicológico está en juego, la dimensión ética de la formación profesional de psicólogo y psicóloga en Chile. Estos son por algunos nombres nomás, porque tiene bastante... También tiene libros publicados como autora y ha participado en innumerables capítulos de libros en estas temáticas. Por ejemplo, Funcionamiento de comités de bioética e investigación en seres humanos, experiencia nacional en el área Fondesit de las ciencias biomédicas, autonomía versus dependencia, quehacer comunitario y políticas públicas, Teaching and Evaluating Psychology Professional Ethics Learning, Reflection on an Empirical Segment in Chile, entre muchos otros. La doctora Winkler es miembro de la Comisión de Ética del Colegio de Psicólogos de Chile desde el año 1996 hasta la fecha. Ha sido directora y presidenta de la Sociedad Chilena de Psicología Clínica. Ha integrado múltiples comités editoriales de prestigiosas revistas, como la Revista de Terapia y Psicología, entre otras. También ha recibido varios premios, como el premio Sergio Llull en el año 1998, máxima distinción otorgada por la Sociedad Chilena de Psicología Clínica. También el premio Acción Gremial, el año 2002, otorgado como integrante de la Comisión de Ética,
Colegios de Psicólogos de Chile. También obtuvo el premio Colegio de Psicólogos de Chile el año 2009, máxima distinción otorgada por el Colegio de Psicólogos. Reconocimiento especial del Colegio de Psicólogos de Chile a la Comisión de Ética del Colegio, el año noviembre de 2011. Bueno, sin más preámbulos, invitamos a la psicóloga y doctora Marina Winkler que exponga. Un aplauso. Un aplauso. Muchas gracias. Bueno, no sé si después de esa presentación mejor me voy a empezar a preparar para la jubilación. Agradezco mucho a la carrera de psicología esta invitación. La verdad es que yo me crié en el sur de Chile, así que ha sido grato recordar un poco el invierno sureño hoy en la mañana. Y espero que podamos tener una conversación también después de hacer esta presentación, que es un tema que no es fácil de abordar en realidad. Quise agregarle la pregunta, la solicitud fue que hablara sobre ética de la formación de psicólogas y psicólogos, pero quise agregarle la pregunta cómo fomentar en un contexto neoliberal. No sé si voy a poder responder la pregunta, pero sí al menos plantear cuáles son algunas de las dificultades que este contexto nos está planteando. El plan para hoy día, entonces, voy a hablar un poquito, voy a dar algunos conceptos básicos, simplemente para que nos pongamos de acuerdo en cómo estoy entendiendo algunas ideas, algunos conceptos. Después voy a plantear algo sobre el contexto ético-legal, cuáles son algunas de las normas éticas que nos están rigiendo, pero también voy a mencionar las leyes por las cuales el ejercicio profesional de la psicología se tiene que regir hoy día. Voy a comentar algunos aspectos de mi experiencia en la Comisión de Ética del Colegio de Psicólogos de Chile para terminar con algunos desafíos específicamente para la formación. Y lo primero es distinguir ética de moral y de ontología, que muchas veces se usan como sinónimos, pero en su origen no son sinónimos. Ética es la disciplina filosófica que estudia la distinción entre lo correcto y lo incorrecto, y que surge de los escritos de Aristóteles con la ética a Nicómaco principalmente. Y moral es lo que es considerado correcto en una determinada época, sociedad, cultura, por algún grupo profesional, etc. Debiéramos hablar de moral profesional en ese sentido, en el estricto rigor, porque estamos hablando de lo que consideramos correcto en el ejercicio profesional de la psicología. Cuando hablamos entonces con mayúscula, hablamos de una ética y distintas morales, cuando los usamos como sustantivos. Sin embargo, ustedes van a encontrar en los textos, me van a escuchar a mí también, de repente, cuando usamos como adjetivo, lo usamos como sinónimo. No son estrictamente sinónimos, pero se usan en el lenguaje cotidiano muchas veces así. También sucede que uno prefiere hablar de ética, porque moral tiene una connotación distinta en nuestro lenguaje. Moral tiene una connotación que la tendemos a relacionar con rigidez o con la religión o con prohibiciones, etc. Y deontología se refiere al deber ser, la ciencia o al tratado de los deberes, y es lo que se expresa en los códigos, mal llamados códigos de ética, porque debieran llamarse códigos deontológicos. De hecho, el código en España y en Guatemala se llama código deontológico de la psicología. Está mal usado el concepto cuando lo hablamos como código de ética. Y en los códigos deontológicos entonces se establece, por acuerdo, habitualmente, qué es lo que es considerado el ejercicio correcto de una profesión. Y entonces, como digo, deontología y ética profesional se usan como sinónimos, pero no lo son. La deontología profesional, que está orientada al deber y es recogida en normas y códigos deontológicos, corresponden a normas y códigos que son los mínimos establecidos, lo que define el mínimo del quehacer correcto, y es aprobado por los profesionales de un determinado colectivo. Entonces tenemos código deontológico, periodistas, médicos, psicólogos, psicólogas, etc. Y se ubica teóricamente entre la moral y el derecho. Y los códigos deontológicos establecen los mínimos de lo que es correcto. Y la ética profesional se refiere a los máximos. Está orientada al bien, a lo bueno, no está recogida en ningún código o no aparece todo lo que tiene que ver con la dimensión ética en los códigos. No nos van a dar los códigos la respuesta. Requiere una reflexión. La ética está relacionado con lo que uno mismo piensa y con la historia, con lo que uno aprendió, con los valores adquiridos en la familia, adquiridos en el colegio, fundamentalmente. Sirven como orientación, no son vinculantes para los profesionales, no son obligatorios, en el sentido de que no existen castigos o sanciones si no se cumplen,
y corresponde a una parte de la ética aplicada. Ok, veamos un poquito el contexto. Esto es un poco de historia, porque también es importante conocerla para la propia identidad. En el año 59 se creó la Asociación de Psicólogos de Chile del siglo pasado. En el año 68 se estableció la ley 17.033 que permitía la creación de los colegios profesionales. Justo el año siguiente, esta Asociación de Psicólogos se transformó entonces en Colegio de Psicólogos de Chile. En ese tiempo la colegiatura era obligatoria, no se podía ejercer en la profesión, ninguna profesión si no se estaba colegiado, y existía entonces la obligatoriedad de cumplir éticamente lo que el colegio estaba estableciendo. Todo esto llegó hasta el año 81, en que durante la dictadura el decreto ley 3621 fija normas sobre los colegios profesionales y quita la colegiatura obligatoria, y la inscripción en los colegios es totalmente voluntaria, es casi lo mismo que pertenecer a un club de fútbol o a una junta de vecinos, etc. Entonces vamos a ver que eso plantea una cantidad de problemas enormes, tanto para la tuición del ejercicio profesional como para la situación de usuarios y usuarias de los servicios profesionales. Cuando recién se creó el colegio, inmediatamente se estableció que en esta carrera el correcto desempeño profesional era fundamental. Entonces, en los estatutos iniciales se plantea, a partir de esta ley, que el Colegio Psicólogo de Chile tiene por objeto velar por el progreso, prestigio y prerrogativas de la profesión del psicólogo y por su regular y correcto ejercicio. Y plantea que los consejos, dentro de su respectiva jurisdicción, podrán imponer de oficio o a petición de parte al colegiado que incurra en cualquier acto deshonroso para la profesión, desdoroso, pero debería decir deshonroso, o abusivo de su ejercicio, las sanciones de amonestación, censura y suspensión del ejercicio profesional por un plazo no superior a 6 meses. O sea, desde el comienzo estaba la idea de que el colegio tenía que proteger a las personas que reciben atención profesional o un contacto profesional con los psicólogos y psicólogas. En el año 70 se crea el Departamento de Ética. En el año 71 se elaboraron normas éticas que se basaron en ese momento y fueron prácticamente una traducción de las normas de la APA, de la American Psychological Association, que es la asociación de psicólogos más grande del mundo y más importante, es el referente, digamos, a nivel mundial. Y en el año 73 el Colegio de Psicólogos rápidamente se pronuncia también respecto a la situación política que estaba en el país. Hubo muchos psicólogos y psicólogas que fueron detenidos y que sus derechos humanos fueron violentados, y establece entonces que respecto a los colegas detenidos se acuerda ponerse en comunicación con los colegios de abogados, asistentes sociales y médicos para averiguar los trámites que ellos hacen al respecto. Era lo que se podía hacer en ese tiempo, no era mucho más lo que se podía hacer. En el año 81 entonces se produce este quiebre institucional y el control de la ética, yo le puse entre paréntesis no, queda radicada en los tribunales ordinarios de justicia. Pongo que no, porque en todos estos años, desde que esa ley se estableció, solo conozco 2 juicios que se han hecho a psicólogos, uno por abuso sexual y uno por problema laboral, en los tribunales ordinarios de justicia. La gente no recurre, las personas no recurren a los tribunales ordinarios de justicia por temas éticos en el ejercicio de la profesión. Entonces, en el fondo, cuando decimos que está radicada en los tribunales ordinarios de justicia, es como que estuviera en ninguna parte. Ahí se pasó entonces, como le estaba explicando antes, colegio profesional, asociación, gremial, con afiliación libre y este control ético que pasa a los tribunales. Entre el año 96 y 2006 se produce una nueva institucionalización e intentamos recuperar la tuición ética. Se crea un nuevo comité de ética, se crea un nuevo código de ética que en este momento también está en revisión. En el año 2000 se crean los estatutos, los reglamentos, y empezamos a recuperar un poco la tuición. En el año 2004 se produce una modificación a la Constitución de la República durante el gobierno de Ricardo Lagos, en la que se establece constitucionalmente que la tuición ética de los colegiados, de los profesionales colegiados, está efectivamente en los tribunales, efectivamente en la Comisión de Ética del Colegio de Psicólogos, y que para los no colegiados y no colegiadas se crearán tribunales especiales, y que mientras esos tribunales especiales no se creen, en los tribunales ordinarios de justicia. En el año
En el primer gobierno de Michelle Bachelet se elaboró una ley de colegios profesionales donde se establece cómo se crearán esos tribunales especiales para los no colegiados. Y ahí está la ley, guardada en el escritorio, entra, sale, todavía no pasa nada. Estamos exactamente igual. Entonces, lo que nosotros tenemos como normas éticas está en nuestro código de ética profesional, que está en la página web del Colegio de Psicólogos, del que había mencionado previamente, y que en este momento está en revisión. Lo estamos revisando para actualizarlo. Y este código no lo vamos a ver entero, solamente quiero nombrarle los principios generales, que son los principios éticos que prácticamente todos los códigos tienen, porque son relativamente universales. El artículo primero, que habla del principio del respeto por los derechos y la dignidad de las personas. El artículo segundo, que habla de la competencia profesional, es decir, qué tan capacitados estamos para ejercer la profesión. Este es el capítulo que se relaciona más fuertemente con la formación, porque en el fondo, para poder ejercer profesionalmente en forma correcta, tenemos que formarnos también en forma correcta, o sea, hay que estudiar. El artículo tercero, que habla del compromiso profesional y científico. El artículo cuarto, que habla de la integridad, es decir, cuán honestos somos. Este punto de la integridad es muy importante, porque como les voy a mencionar más adelante, en el mundo de la investigación científica está en cuestión en este momento la integridad. La mayoría de los problemas éticos que hay a nivel mundial en este momento en el mundo académico tienen que ver con el fraude científico o con el plagio. El artículo quinto, que habla de la independencia, que como profesionales tenemos que ser independientes y autónomos en nuestro ejercicio profesional, y el artículo sexto, que habla de la responsabilidad social. El código de la APA, que es este, el código nuestro, cuando se formó este código, cuando se creó el código, nosotros en el Colegio Psicólogo organizamos unas jornadas con especialistas de las distintas especialidades de la psicología, con psicólogos clínicos, psicólogos educacionales, sociales, organizacionales, etc. Y también nos invitamos a un grupo de académicos y académicas para que de su propia experiencia nos plantearan cuáles eran los temas que tenían que estar incluidos en el código. Y fue muy interesante, negativamente desde mi punto de vista, que el grupo de académicos no se pudo poner de acuerdo. Y los académicos dijeron, en realidad no sabemos si esto de la academia tiene que estar en el código de ética, porque nosotros en nuestras universidades tenemos nuestros propios códigos, etcétera, etcétera. Y eso quedó en el aire y no aparece entonces en nuestro código nada que tenga que ver con la formación. Lo que pensamos corregir ahora, con la nueva versión que estamos elaborando en este momento, pensamos corregir ese punto. Pero los otros códigos del resto del mundo sí lo tienen. Tienen algunos elementos incluidos. Por ejemplo, el código de la APA. El código de la APA incluye un capítulo que se llama Educación y Capacitación. Yo saqué un par de normas solamente para darles una idea. Por ejemplo, respecto al diseño de programas de educación y capacitación, plantea a los psicólogos responsables de programas de educación y capacitación, toman las medidas razonables para asegurar que los programas sean diseñados para brindar los conocimientos y las experiencias adecuadas y para cumplir con los requerimientos de la licenciatura, certificación u otros objetivos para los cuales fueron diseñados. Si en la APA se establece que la calidad de la formación tiene una dimensión ética también y que los responsables son los académicos y las académicas. También se plantea la importancia de la precisión en la docencia. Si los psicólogos toman las medidas razonables para asegurar que los programas de los cursos son precisos en relación con el tema que se debe tratar, las bases para el proceso de evaluación y la naturaleza de las experiencias del curso. Esta norma no le impide al instructor modificar los contenidos o los requerimientos del curso cuando considere que esto es pedagógicamente necesario o deseable, en tanto los alumnos estén enterados de estas modificaciones, de modo que se les permita cumplir con los requerimientos del curso. Y también prohíbe las relaciones sexuales entre estudiantes y profesores o con estudiantes y supervisados. Los psicólogos no se involucran sexualmente con estudiantes supervisados que pertenezcan a su departamento, agencia o centro de práctica, o sobre los que tengan o pudieran tener autoridad de evaluación. Este es un tema que en estos últimos años ha salido a la luz en Chile de manera bastante contundente, digamos desde el año pasado, que en diversas universidades están apareciendo denuncias por acoso sexual entre profesores y alumnos, habitualmente entre profesores y alumnas, y que es un tema muy delicado a tratar porque en Chile el acoso sexual está tipificado
tipificado como delito solamente cuando ocurre entre jefe y subordinado o entre compañeros de trabajo. Entonces, para la relación profesor-alumno no califica el acoso sexual. Ahí lo que necesitamos cambiar es la ley. Entonces, las universidades están estableciendo sus propios protocolos internos para abordar este tema. Y este tema de la ética también se relaciona directamente con aspectos legales. Y nosotros tenemos varias leyes que afectan el ejercicio profesional de la psicología. En el Código Sanitario, en el libro 5, que es antiquísimo, está definido la psicología como una profesión de la salud. En la Ley de Educación Superior se establece el carácter titular y universitario de la profesión de psicólogo. Y las otras 3 leyes, que son las que regulan principalmente el ejercicio profesional y que son importantes: la Ley sobre Protección de la Vida Privada, la Ley sobre Investigación Científica y la ley que regula derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud. Les voy a contar algunas de las cosas que nos establecen estas leyes. Bueno, el Código Sanitario, yo esto siempre lo muestro con un poquito de pena, porque van a ver ustedes que está tan mal redactado. En realidad todas las leyes que vamos a ver contienen algunos errores horribles. Siempre mis amistades, tengo varios amigos abogados y abogadas, me dicen: pero acuérdate que los abogados no redactamos las leyes, son los legisladores. Aquí no hay que echarle la culpa porque están muy mal redactadas. Ustedes van a ver algunos de los ejemplos. En esta, del ejercicio de la medicina y profesiones afines, de partida pone la psicología como una profesión afín a la medicina, con lo cual se limita exclusivamente a la psicología clínica. Y como afín, no es equivalente, no es igual, etc. Los servicios profesionales del psicólogo comprenden la aplicación de principios y procedimientos psicológicos que tienen por finalidad asistir, aconsejar o hacer psicoterapia a las personas con el propósito de promover el óptimo desarrollo potencial de su personalidad o corregir sus alteraciones o desajustes. Y ahora lo que viene es lo absurdo. Cuando estos profesionales presten su servicio a personas que estén mentalmente enfermas, deberán poner de inmediato este hecho en conocimiento de un médico especialista y podrán colaborar con este en la atención del enfermo. Por suerte, no nos hemos puesto de acuerdo en qué es lo que significa estar mentalmente enfermo, porque la forma en que hemos logrado mantener la autonomía de la psicología clínica es haciendo mentalmente enfermo equivalente a paciente psiquiátrico con una enfermedad psiquiátrica grave. Ahora, lo absurdo de esto, incluso en esos casos, es que se supone que tienen que poner tienen que informar, digamos, a un médico especialista y colaborar en la atención del enfermo, solamente colaborar, siendo que somos nosotros mismos los que estamos diagnosticando. Entonces hay aquí un desconocimiento de nuestras competencias y claramente se requiere una legislación que reconozca las capacidades que nosotros tenemos, y se requiere una legislación que reconozca las distintas especialidades también que tenemos en la psicología, que han aumentado muchísimo incluso en los últimos años. Y la ley sobre protección de la vida privada, que es muy importante ahora, y bueno, también con el tema de las redes sociales empieza a tener más importancia, a pesar de que el tema de las redes sociales casi no está tocado en esta ley, pero va a haber que incluirlo probablemente muy prontamente. Pero define como datos sensibles aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas, o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, la ideología, las opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y su vida sexual. Esto quiere decir que prácticamente toda la información con la que trabajamos en psicología entra en la categoría de datos sensibles y por lo tanto están protegidos por ley, y eso es lo que a nosotros nos obliga también en el tema de la confidencialidad, el secreto profesional, el cuidado que nosotros tenemos que tener en el manejo de la información. Porque para otras profesiones trabajan con datos sensibles muy esporádicamente, pero en nuestro caso estamos todo el tiempo tratando y teniendo acceso a información que entra en la categoría de datos sensibles. Y plantea entonces que no pueden ser objeto de tratamiento los datos sensibles salvo cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular, y aquí entra de nuevo la dimensión ética con esto del consentimiento del titular, pero por supuesto que la ley siempre es un pequeño guiño a las ISAPRE, entonces aquí pasó por el lado cuando los datos sean necesarios por la determinación y otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares. Entonces, ¿quiénes son los únicos que tienen acceso sin permiso del titular a esta información?
las ISAPRE y los servicios de salud. La ley 20.120. Esta ley ustedes la tienen que conocer, porque ustedes van a hacer tesis y participan probablemente en investigaciones. Es una ley, con el título se dan cuenta que cómo fue hecha. Se llama Regula la investigación científica, el genoma humano y prohíbe la clonación humana. Entonces se fijan ustedes que es un injerto pero extrañísimo y que claramente fue redactada por médicos. Se supone que rige la investigación científica, toda la investigación científica, toda la investigación que se realiza en Chile con seres humanos se rige por esta ley. Ciencias sociales, educación, psicología, medicina, ingeniería, quien sea que participa en una investigación o que dirija una investigación con participación de seres humanos tiene que regirse por esta ley, que solamente en su título habla de la investigación científica en general y el resto de la ley habla prácticamente de la investigación biomédica. Entonces, por ejemplo, uno de los primeros artículos que plantea que toda investigación que implique la participación con seres humanos debe contar con un consentimiento libre e informado y escrito. Yo vengo llegando de Perú, donde estaba realizando también una conferencia en una universidad allá en Perú, y les comentaba esto, que nosotros tenemos la obligatoriedad de conseguir un consentimiento escrito, cosa que en Perú está legislado que puede ser un consentimiento oral. Principalmente tiene que ver con la población indígena, con los pueblos originarios. Nosotros a las personas de las comunidades indígenas no les podemos pedir un papel escrito, sobre todo cuando en muchos casos se les ha robado las tierras, cuando le han pedido que firme un papelito. Entonces, el tema es que no se adapta a la cultura. Nosotros debiéramos adaptarnos a la cultura y a las características de la cultura. Hay algunas comunidades en las cuales obligar a firmar significa que no le creo la palabra, y que la palabra verbal tiene mucho más valor que el papel. Entonces, bueno, aquí tenemos, por un lado está bien, que es un derecho de las personas ser informadas que están participando en una investigación y que den su consentimiento. Todos tenemos derecho a eso. La idea del consentimiento en la investigación científica surge a partir del juicio Nuremberg después del Holocausto judío, en que millones de personas fueron sometidas a tortura con el nombre de investigación científica. Entonces nosotros tenemos la obligatoriedad de conseguir un consentimiento, y asentimiento es para las personas menores de edad, porque el concepto de consentir es un concepto legal y solamente lo pueden hacer las personas que son consideradas mayores de edad. Entonces, cuando participan niños, niñas y adolescentes, se requieren los dos documentos: un asentimiento de parte de los niños, niñas y adolescentes, y un consentimiento de parte de los padres para que sus hijos participen en una investigación científica. También se requiere una autorización de la autoridad respectiva, por ejemplo, director del hospital o directora del colegio. Si yo voy en la institución en la cual voy a realizar la investigación, se requiere una autorización de la autoridad para hacer la investigación. Ya no se puede hacer como se hizo durante mucho tiempo, para callado, a espaldas, sin que la gente supiera. Llegaba un profesor a la sala de clases y decía a los niños: contéstenme este cuestionario, etc. Eso ya no está permitido por ley en Chile. Y se requiere una certificación ética institucional. ¿Qué significa esto? Que la institución que patrocina la investigación tiene que tener un comité de ética acreditado. Igual como se acredita una carrera, hay que acreditar el comité de ética, que ese comité de ética revise el proyecto y dé su autorización, porque es ante ese comité que las personas pueden reclamar. Ahora, ¿cuál es la otra aberración? Es que este comité de ética es acreditado por la Seremía, por el Ministerio de Salud, lo que también es un absurdo, porque hay un montón de investigación que no tiene que ver con medicina. Esto debiera ser un comité que debiera ser acreditado por el futuro Ministerio de Ciencia, esperemos. Y si no, tendría que haber sido, no sé, un Ministerio de Educación o otro ministerio, pero no el Ministerio de Salud. Eso habla de los temas de poder, ¿no? En Chile. Sabemos que el colegio médico tiene un enorme poder en Chile, que no tenemos los otros colegios profesionales. La ley 20.584, que es la de los deberes y derechos de las personas en situación de salud, y que nos afecta más directamente en el ejercicio profesional de la psicología clínica específicamente, tiene la gracia de que en el título por lo menos reemplaza la palabra paciente y le pone persona. Eso ya es un avance. Se llama Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud. Igual tiene un título así un poquito extraño, pero bueno. Esta ley se aplica al ámbito de la psicología clínica. ¿Y a quiénes se aplica? A cualquier tipo de prestador, sea público o privado.
a los demás profesionales y trabajadores que deban atender público o se vinculen con el otorgamiento de las atenciones de salud. ¿En qué circunstancias y si existen excepciones? Todo lo que tenga que ver con consulta privada, todo lo que tenga que ver con centros de atención psicológica. Yo pregunté, ustedes tienen un centro de atención psicológica acá en la universidad, por lo tanto debe regirse por esta ley. O las clínicas que incluyen atención psicológica, lo que obliga a formar equipos de trabajo, por supuesto. ¿Y qué se entiende por prestador? Es toda persona natural o jurídica, pública o privada, cuya actividad sea el otorgamiento de atenciones de salud. Entonces aplica a las instituciones, aplica a nivel individual. Personas naturales, independientes o dependientes, con convenio o con patrocinio institucional, que otorgan directamente prestaciones de salud o colaboran directa o indirectamente en la ejecución de estas. Son muchas las normas, desde que los derechos de los pacientes o de las personas en situación de atención deben de ser publicados en un folleto grande a la entrada en la sala de espera. De ahí para adelante. Es decir, que exista publicidad o que sea pública cuáles son los derechos de las personas. Si ustedes van a cualquier clínica, lo van a ver eso. No siempre están en las clínicas psicológicas, pero tendrían que estar también en las clínicas psicológicas. Y el otro elemento importante de esta ley es que habla del acceso a la ficha clínica, y esto sí que nos causa muchos problemas a los psicólogos y psicólogas, especialmente en el trabajo clínico. Porque esta ley rige por sobre otras normas que existían previamente, porque es una norma de rango superior a las disposiciones administrativas que definían o trataban la ficha clínica. ¿Y qué es lo que plantea esta ley? Dice que la ficha clínica es un instrumento obligatorio en el que se registra el conjunto de antecedentes relativo a las diferentes áreas relacionadas con la salud de las personas, que tiene como finalidad la integración de la información necesaria en el proceso asistencial de cada paciente. Y aquí tenemos un problema, porque en general lo que anotamos los psicólogos y psicólogas en la ficha de nuestros pacientes es información sensible y información que el objetivo es ayudar al tratamiento. Pero con esta definición de ficha, que vamos a ver por otra norma más adelante, las personas tienen acceso a sus fichas clínicas, pueden pedirlas en cualquier momento. Y ahí entonces entramos con una dificultad, porque sabemos que a veces anotamos cosas en nuestra ficha que no es positivo que las personas las lean. Cuando nosotros estamos haciendo todavía una hipótesis diagnóstica, cuando todavía no la tenemos segura, etc. Entonces va a haber que esto obliga a que uno tenga que tener dos registros, prácticamente. Esto, cuando me escuchan los abogados, me dicen que esto no es legal, o sea que igual un juez puede pedirnos los registros personales, que tendría acceso, digamos, a pedirnos los registros personales. Yo le digo que mis registros personales tienen un sistema que si un juez me los pide se van a autodestruir inmediatamente, de forma automática. Porque creo que es importante también proteger la intimidad de las personas. O sea, de nuevo hay una ley que por un lado concede beneficios y por otro lado causa problemas, porque no se consultó a los especialistas para elaborar la ley. Entonces quedan estos temas así absolutamente fuera. Entonces uno debería tener un doble registro, que es tener las notas personales de uno como terapeuta y una ficha clínica, que es la que sería la información oficial y que es a la que tendría acceso entonces la persona titular de la ficha. Que aquí está. Entonces se establece quiénes están legitimados para acceder a la información de la ficha clínica, y dice que los terceros que no estén directamente relacionados con la atención de salud de la persona no tendrán acceso a la información contenida en la respectiva ficha clínica. Ello incluye el personal de salud administrativo o mismo prestador no vinculado a la atención de la persona. Esto también está un poco como letra muerta, en el sentido de que nosotros podemos ver en los hospitales cómo circulan las fichas por los pasillos, digamos, en los carritos andan las fichas para allá y para acá. Eso está estrictamente prohibido por ley. De hecho, en Estados Unidos, quienes hacen psicología clínica tienen ellos un fichero con ellos, una llave de la cual son responsables para guardar la ficha, y solamente ellos pueden acceder a la ficha y sacarla. Y eso fue a propósito de un caso en que un señor cuya esposa o pareja se estaba tratando y que tenía sospecha de que ella podía ser infiel, entró a la consulta privada de un psicólogo y se robó la ficha. Y después no sé si le pegó o ejerció algún tipo de violencia, y entonces la paciente denunció a la consulta porque no se habían resguardado su información en forma privada, no había sido confidencial, y entonces ahí llegó
se cambió la ley en Estados Unidos y se hizo responsable, porque era un lugar que tenía la ficha de todos los pacientes y cada persona iba a pedir su ficha. Entonces de ahí en adelante la ficha tiene que tenerla en un locker con llave, que quien está atendiendo ese caso es responsable de esa llave y de cuidar esa ficha. Bueno, esto implica cuidados especiales en almacenamiento, acceso y traslado de ficha. No siempre, les digo, no siempre se puede cumplir, a veces hay problemas de infraestructura. Nosotros en nuestra universidad tenemos problemas de infraestructura, ahora estamos cambiando nuestro centro de atención psicológica a otro local para poder tener bodega, porque además la ley establece una cierta cantidad de años, que ahora no me acuerdo si son 15 años, creo que son, o se me olvidó cuántos años son, pero que hay que guardar esa información. No se puede destruir tampoco cuando termina la atención inmediata. Yo sé que se le abren algunos ojos por acá, pero es que yo estoy contando cómo son las cosas. Yo no hice la ley. Bueno, y entonces se plantea esto que, sin perjuicio del anterior, la información contenida en la ficha, copia de la misma, aparte de ella, será entregada total o parcialmente a solicitud expresa de las personas y organismos que se indican a continuación, al titular de la ficha clínica o a su representante legal, o en caso de fallecimiento del titular a sus herederos. Esto es otra aberración desde el punto de vista psicológico. Nosotros sabemos que en todas las familias hay secretos. En las familias hay secretos, hay familias que no se conocen, hay hijos que el padre no es el padre, etc. Y esa información es una información que la persona entregó para recuperar su salud. Es para recibir ayuda. No es que esté contando sus secretos ahí porque los quiere que se hagan públicos. Entonces también este es un tema que hay que tener en cuenta, de ver cómo se puede abordar esta situación. Bueno, también se le puede entregar a un tercero debidamente autorizado por el titular mediante por simple otorgado ante notario a los tribunales de justicia, siempre que la información contenida en la ficha se relacione con las causas que estuvieran conociendo. Este es un problema bien importante en Chile. La mayor cantidad de problemas éticos en el ejercicio profesional de la psicología es por participación de psicólogos en tribunales ordinarios de justicia como en forma que no corresponde. Ya les voy a contar un poco más adelante. Bueno, ya los fiscales, el Ministerio Público, los abogados, previa autorización del juez competente, previa autorización del juez, cuando la información se vincule directamente a las investigaciones o defensas que tengan a su cargo. Perdón, ya, estoy bien de nuevo. Esto implica un cambio importante en el ejercicio profesional de la psicología, modifica el secretismo que caracterizaba el quehacer profesional y nos obliga a tener cuidados especiales en el contenido y la redacción de lo que nosotros escribimos en la ficha. Entonces, las instituciones y personas indicadas en el inciso cuarto, ¿no?, adoptarán las providencias necesarias para asegurar la reserva de la identidad del titular de las fichas clínicas a las que accedan, de los datos médicos, genéticos u otros de carácter sensible contenidos en ella, y para que toda esta información sea utilizada exclusivamente para los fines para los cuales fue requerida. Y esto, nuevamente, protege un derecho y pone un problema para la investigación. Porque ya prácticamente no se puede hacer investigación científica con las fichas clínicas, a menos que se anonimicen, lo cual es un tremendo trabajo, porque significa borrar todos los elementos que pudieran permitir reconocer la identidad del titular de la ficha clínica. Bueno, esto significa que también hay que tener un cuidado particular en las declaraciones en los tribunales. Implica, los médicos están desesperados porque los estudiantes de medicina tienen acceso a las fichas clínicas, siempre han tenido acceso a las fichas clínicas, pero ellos no participan directamente de la atención. El acceso a las fichas es para su formación. El Ministerio de Salud, cuando se encontró con este problema, sacó un reglamento que declara que los estudiantes de medicina son personal de atención de salud, que participan, digamos, en la atención de los pacientes. Sin embargo, según nos han prevenido algunos abogados, eso va a funcionar como reclamo, porque los reglamentos del Ministerio no pueden ir por sobre la ley. La ley, de nuevo, es una norma superior. Entonces, la primera vez que existe un reclamo, porque alguien accedió a la ficha clínica siendo estudiante y llega a los tribunales, esto probablemente se va a tener que modificar. Y ahí van a tener que cambiar la ley, porque sabemos que además es un poquito difícil. Entonces no tenemos acceso para fines de investigación porque requiere una autorización especial y un consentimiento informado ante el notario. Y también se requiere, bueno, esta ley también señala que para el otorgamiento de las prestaciones de salud todo prestador deberá haber cumplido con las disposiciones legales y reglamentarias
relativas a la certificación y acreditación cuando corresponde. Nosotros ahí tenemos una Comisión Nacional de Acreditación de Psicólogos Clínicos, que no sé si a ustedes les ha llegado hasta acá la información, pero que ahora había muchos conflictos y hay peleas y hubo un grupo de psicólogos que se opuso a esta acreditación. Esta acreditación que exige de partida es una manera de controlar que la persona tenga título profesional, porque Chile es uno de dos países o tres países en el mundo que no tenemos registros profesionales. Si nosotros queremos saber si alguien está titulado o no está titulado, tendríamos que preguntar, si la persona no está colegiada, si no nos muestra su título, no sabemos si está titulado o no está titulado. Porque si no, habría que preguntarle a cada universidad si acaso tal persona se graduó en esa universidad con 140 programas de psicología. Ustedes comprenderán que puede llevar 3-4 años que nos contesten, no podemos hacerlo. Esta acreditación como especialista en psicoterapia, que hacía la Comisión Nacional, que hace todavía la Comisión Nacional de Acreditación de Psicólogos Clínicos, fue la que permitió el ingreso de los psicólogos al FONASA. Y ocurrió la única vez que en Chile el ministro de Salud no ha sido médico, que fue cuando fue Carlos Massat, que era economista. ¿Por qué digo esto? Porque hacía 20 años que estábamos yendo al colegio, cada vez que cambiaba el ministro de Salud, se iba a hacer la solicitud de que pudiéramos ingresar a FONASA, porque la salud psicológica es una parte importantísima de la salud. Sabemos que uno de los problemas de salud más grandes que tenemos en Chile son problemas de salud mental, en el sentido amplio de la palabra salud mental. Las tasas de depresión, las tasas de suicidio adolescente. En Chile estamos después de Corea del Norte en la tasa de suicidio adolescente. O sea, tenemos un problema pero severo. Entonces, obviamente que es un derecho de las personas tener acceso a la atención psicológica. No existía la atención psicológica en el sistema público. Se logró gracias a este sistema de acreditación. El año pasado un grupo de psicólogos y psicólogas pusieron un recurso ante la Contraloría, plantearon que esta era una exigencia ilegal, y la Contraloría emitió un juicio y dijo que sí, que según porque tiene que ver con las leyes anteriores, de nuevo con la ley superior, basta el título de psicólogo para ejercer en cualquier especialidad en Chile. Lo que tampoco está bien, porque obviamente nosotros sabemos que la formación tiene que ser especializada. La formación de pregrado casi nunca deja completamente formado para ser especialista en psicoterapia. Las posibilidades de práctica profesional. Cuando la carrera duraba 7 años, sí, o 6 años. Cuando se redujo la carrera a 5 años, se eliminó justamente la parte de la práctica profesional más importante. Yo te lo planteo porque yo creo que es importante reconocer que en la medida en que ya no es obligatorio, se termina transformando en una decisión personal. Pero una decisión personal uno tiene que tener clarito qué es lo que se está jugando. La formación que nosotros recibimos, la formación que ustedes reciben, la formación que nosotros les damos a nivel de pregrado es insuficiente para ejercer en todos los ámbitos de la psicología. Nos deja con un barniz básico para seguir formándose. Y eso, bueno, además, es a propósito de este famoso contexto neoliberal, con la cantidad de psicólogos que se están formando en Chile en este momento, cada vez más va a ser exigible en muchas partes tener el grado magíster o tener el grado doctor, etcétera, para poder ejercer. Entonces, si ustedes piensan que cuando se titulen van a terminar de estudiar, no. Tengo otra noticia. Van a tener que seguir. Bueno, aquí, a propósito de lo que estábamos hablando, la ley también establece la seguridad del paciente, en que hay que establecer protocolos de seguridad del paciente y calidad de la atención. Y esto en los centros de atención psicológica, que son docentes, como los que tenemos en las universidades, adquiere mayor relevancia porque en general no tenemos una cultura de protocolos nosotros en psicología. Hay poca cultura de protocolos y hay necesidad de establecer protocolos para riesgo suicida, para abuso sexual. Incluso a veces nos hemos preguntado si no sería en algún momento en el consultorio nuestro formar a todo el personal en primeros auxilios. No sabemos nunca si una persona va a tener un ataque epiléptico, puede desmayarse, etc. Debiéramos tener también, bueno, ustedes están al lado del hospital acá, así que nosotros estamos lejos del hospital ya, entonces si no lo hemos tenido que plantear. El derecho a la información, les expliqué, publicar la Carta de Derechos y Deberes en un lugar visible. Y todo esto que estamos hablando requiere que los psicólogos nos aboquemos a ver cómo vamos a reglamentar esta ley para el caso de la psicología, porque hasta el momento cada grupo profesional lo está haciendo y está tratando de adaptar la ley a su manera. Pero nosotros debiéramos ponernos de acuerdo, por ejemplo, la Sociedad Chilena de Psicología Clínica, y establecer algunos reglamentos que sean consensuados. Esto conlleva complejidades máximas en el caso de la atención psicológica, implica un cambio cultural y puede contravenir la lex artis en algunos enfoques teóricos.
principalmente en algunos enfoques teóricos se pueden ver más afectados que otros. Respecto al derecho a la información, también las personas tienen derecho a recibir información oportuna y comprensible. Este es otro tema complejo. Sobre el estado de salud, posible diagnóstico de su trastorno, alternativas de tratamiento y riesgos involucrados. ¿Cuál es el problema? El problema es el diagnóstico. Porque el diagnóstico sabemos nosotros que el sentido del diagnóstico es en el fondo poner una etiqueta para saber qué tiene esta persona en común con otras personas que tienen problemas similares. Eso es el objetivo del diagnóstico, no tiene más objetivo que eso. Pero en un país como el nuestro, en que la salud mental está totalmente estigmatizada, poner un diagnóstico a una persona le puede hacer un daño enorme. Entonces la persona viene a nosotros para estar mejor, puede salir peor si que nosotros le damos un diagnóstico. Entonces nuevamente encontramos el tema que tenemos que ponernos de acuerdo. Yo tengo también consulta privada, también superviso atención de pacientes en los estudiantes de 5º año. Hemos inventado unos diagnósticos que no le digo, que no debiera salir grabado. Pero, porque en el fondo la persona lo que quiere saber es cuál es la opinión que uno tiene de qué es lo que le pasa, quiere tener una cierta certeza. O a veces quiere desmitificar algo, quiere saber si que no tiene, le dijeron que está deprimido, quiere saber si está deprimido, etc. Entonces, hay formas de decirle a la persona, en vez de decirle que tiene un trastorno de personalidad, le podemos decir que la persona que aprendió formas de relacionarse de muy tempranamente en su vida, que le están causando problemas. A veces les digo, hacemos la distinción entre el disco duro y el software, etc. Pero son cosas que uno tiene, son estrategias que uno tiene que tener mucho cuidado para poder cumplir con la ley, respetarle los derechos a la persona, pero hacerlo de una manera que no le haga mal, que no produzca daño. Bueno, eso significa armonizar los derechos del consultante con el enfoque teórico y el bienestar del consultante. Bueno, sabemos que ha habido diagnóstico, el DSM-4 se hizo también mucho, se ha hecho mucho cuestionamiento al DSM-5 y puede haber una posible iatrogenia, es decir, daño por entrega del diagnóstico según el modelo médico, porque produce estigmatización, temor, disminuye la autoestima, etc. En Chile, en varios países en Latinoamérica en general, bueno, en otros países del norte menos, pero también tener una enfermedad mental es como un estigma que uno no se lo saca nunca más. Esta información tiene que darse conforme a la edad, a la condición personal y a la condición emocional. Esto es la manera que nosotros podemos cambiar o hacerlo, digamos, de una manera que sea correcta. Por ejemplo, hablar de conductas aprendidas, hablar de estilo de funcionamiento. Pero esto requiere estar preparado para esta consulta. Me pasa mucho, ocurre mucho que los estudiantes, las estudiantes, cuando el paciente les pregunta ¿y cuál es mi diagnóstico?, se quedan ahí paralizados a veces, porque no estaban preparados, no estábamos preparados para esto. Entonces hay que estar preparados y entender el contexto de la consulta, el sentido de la consulta y cumplir con el derecho al consultante. O sea, la primera pregunta que uno tiene que hacer es por qué le gustaría saber, de dónde le surge la duda, etc. ¿Por qué me está haciendo esta pregunta?, etc. Pero entender bien cuál es el sentido de la consulta primero y después buscar una manera que se le pueda entregar esta información cumpliendo su derecho, pero de una manera que le haga bien. Ya. Tenemos también otra norma que establece que toda persona tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a su atención de salud. Este derecho debe ser ejercido de forma libre, voluntaria, expresa e informada, para lo cual será necesario que el profesional tratante entregue información adecuada, suficiente y comprensible. Bueno, esto significa también que es equivalente, por así decirlo, al consentimiento que exige la ley sobre investigación científica, de la que estábamos hablando antes. Se refiere al principio de autonomía, que es un principio ético universal, que es la libertad para decidir. En consulta privada este elemento tiene menos relevancia porque la persona siempre consulta voluntariamente. En los CAPS es aplicable, es importante que especialmente en los CAPS las personas no eligen a qué profesional los va a atender. Entonces se requiere, digamos, o sea, tanto el profesional como el método no es voluntario. No es que la persona sepa que, no sé, va a ir donde tal profesional porque una amiga se lo contó o porque le dijeron hace tratamiento, hace terapia cognitiva y a mí me sirvió, etc. Entonces esto cambia el foco del método a la persona, porque la persona puede rechazar un método de tratamiento y es parte de su derecho. También este es un cambio en nuestra cultura.
Bueno, hay una diferencia entonces entre el modelo médico y el modelo psicológico. En el modelo psicológico el encuadre es muy importante, el momento, la forma en que se hace el encuadre, se requiere un consentimiento escrito, lo que también sirve para proteger a los profesionales, eso es importante. Y bueno, consentimiento versus asentimiento en el caso de niños, niñas y adolescentes. Este consentimiento informado en general es verbal, pero debe contar por escrito en los casos que plantea uno de los artículos de la ley. En todo caso, en los centros de atención psicológica es recomendable que sea por escrito, porque además las personas tienen que saber que es un centro docente y que están siendo atendidos por no profesionales, porque no están titulados todavía, son estudiantes en formación. Psicólogos en formación, le decimos nosotros en quinto año, pero no están titulados, por lo tanto la persona tiene que saber eso. Entonces es mejor, además de conversarlo, el papel escrito es un acta solamente que sirve como de registro para demostrar que se hizo el procedimiento, pero el procedimiento verbal es el importante. No se requiere la manifestación de la voluntad del paciente, en algunos casos, voy a saltarlo del lado izquierdo, voy a ir al lado derecho, en caso de riesgo suicida, pero sí es necesario contar con protocolo, especialmente cuando atienden estudiantes, y en caso de abuso sexual, en que es necesario contar con un equipo, principalmente con asesoría jurídica. Y especialmente en universidades como esta, que son universidades públicas, porque también nos rigen más otras obligaciones. Bueno, también esta ley habla de los comités de ética, de los otros comités de ética, ahora son comités de ética profesionales, que plantea que en caso de duda acerca de la competencia de la persona o el médico tratante, estime que la decisión manifestada por esta o por sus representantes legales la expone a graves daños de salud o riesgo de morir, que serían evitables, prudencialmente deberá solicitar la opinión del comité de ética del establecimiento. Si la persona rechaza la indicación de limitación en el tratamiento o los tratamientos por sus representantes legales, podrá solicitar la opinión del comité de ética. Esto implicaría que los CAPS debieran tener un comité de ética también, por si acaso hay una persona que quiera hacer alguna queja. Porque si no, hay que recurrir al comité de ética del sistema de salud que corresponda. Y entonces nuevamente nos vemos en el mundo médico, que no necesariamente conoce lo que es el mundo de la psicología. También ahí se respetan los derechos de personas con discapacidad psíquica o intelectual, en que reserva la información por parte del profesional tratante y pone restricciones de acceso a la ficha clínica. Pero tiene de nuevo un artículo, que es el famoso artículo 28, que estamos tratando de cambiarlo desde la Sociedad de Bioética, a la que yo también pertenezco, y del Colegio Médico, estamos tratando de cambiarlo esto, porque por proteger los derechos de las personas con discapacidad psíquica, que durante muchos años fueron muy violentados, porque las investigaciones mucho tiempo se hacían con prisioneros, con militares y con pacientes psiquiátricos, que eran personas cautivas, las que se llaman las poblaciones cautivas, que no podían expresar su voluntad de participar o no participar, aunque fuera una investigación que no les beneficiaría a ellos directamente. Entonces, por respetar los derechos de las personas con discapacidad psíquica, se introdujo la prohibición absoluta de investigar con personas con dicha discapacidad que no pueden manifestar su voluntad. Y eso es una aberración, porque entonces, ¿cómo se va a conseguir tratamientos? Se van a mejorar los tratamientos para las personas, por ejemplo, con Alzheimer o con una psicosis aguda, etcétera, si no podemos investigar con ellos o en ellos. Así que ahora se está tratando de cambiar este artículo de la ley, que es una demostración más de cómo se hacen las leyes, que les decía antes. Ok, hasta ahí me quedo con las leyes. Me voy a ir ahora, no sé cómo, todavía tengo un poquito de tiempo, a la Comisión de Ética del Colegio de Psicólogos de Chile. Estos son los integrantes actuales del colegio, de la Comisión de Ética. Este es el formulario de denuncia que tenemos en la Comisión de Ética. Está en la página web. Cualquier persona puede establecer una denuncia contra un psicólogo colegiado. Si se cumple con los aspectos formales, todas las denuncias son acogidas. Recibimos muchísimas denuncias contra psicólogos no colegiados, muchas más que contra psicólogos colegiados, y en esos casos, dependiendo de la gravedad de la denuncia, porque nosotros no las podemos acoger todas, porque además esta comisión, nosotros trabajamos gratis, el colegio se financia con las cuotas de los colegiados, no tenemos, el colegio médico tiene un departamento con 4 abogados jornada completa para asesorar a la Comisión de Ética. Nosotros estamos consiguiendo un abogado con 8 horas o con 4 horas, o sea, las posibilidades reales de que los juicios sean ágiles o de que podamos responder con tiempo, para que la justicia tiene que ser oportuna para que sea justa, digamos. Pero nosotros nos vemos muy limitados por esa falta de recursos.
Entonces, solamente cuando las denuncias contra psicólogos no colegiados son muy graves, nosotros procedemos a preguntarle al supuesto psicólogo, porque tampoco sabemos si es psicólogo, si acepta la jurisdicción del colegio para el juicio. Y bueno, algunos aceptan y la mayoría no acepta. Entonces, todas esas personas que se sintieron violentadas por un mal ejercicio profesional, no siempre tienen razón las personas cuando establecen las denuncias, hay que hacer una investigación, pero en muchos casos sí tienen razón, esas personas quedan absolutamente en el aire, no tienen cómo defenderse, no tienen cómo protegerse. Bueno, todo esto ustedes se dan cuenta que es un llamado a colegiarse, ¿o no? Siempre me dicen eso, yo digo, voy a pasar con un papelito después a ver si... Digo que me pagan comisión por colegiado que consigo. Claro. No, yo considero que es una obligación en este contexto neoliberal del cual estamos hablando. O sea, justamente he tratado de mostrarles cuál es el contexto. Si nosotros no nos autorregulamos, no hay regulación externa y las personas quedan muy expuestas. Y a nosotros también nos puede pasar. Con cualquier profesional. Yo con cualquier profesional les recomiendo que se preocupen si están colegiados o no. En mi familia nos estafó un constructor civil y nunca pudimos hacer nada. Absolutamente nada. Ni siquiera ir a cuánto abogado le consultamos, nos dijimos, no hagas nada porque en los tribunales ordinarios de justicia la persona cambia las propiedades a nombre de la esposa y después no tiene con qué responder, aunque sea declarado culpable. Entonces, médicos, abogados, bueno, abogados no, porque abogados son la única profesión en Chile que existe un registro obligatorio porque ellos juran ante la Corte Suprema. El título lo entrega la Corte Suprema, no lo entrega la universidad. Son los únicos que están registrados, que nosotros podemos saber si es abogado o no es abogado. Los demás profesionales no tenemos cómo saber. Entonces, una cosa es que pensemos en nuestros pacientes o en las personas usuarios de nuestro servicio y otra cosa es que pensemos nosotros, digamos, si nos toca a nosotros. Bueno, eso es entonces el formulario de denuncia, que bueno, hay que establecer en qué consiste la denuncia, etc. Estos son algunos ejemplos de preguntas y faltas éticas que nosotros hemos visto en el colegio, muchas veces. Ocurren acusaciones que no corresponden. No se trata de psicólogos. Ya les dije que los psicólogos no colegiados deben aceptar la jurisdicción de la comisión, pero nosotros no sabemos si son psicólogos y hay gente que se hace pasar por psicólogo. No sé si por casualidad vieron anoche en su propia trampa y decía que era de la USACH, más encima. Yo me quería morir, le estaba escribiendo a mi coordinadora, decía, pero mira, dice que es de la USACH. Apareció una falsa psicóloga, además recetando flores de Bach, o sea, era una cosa rarísima, una cuestión, pero si yo, ya a mí se me paraban todos los pelos y decía, no, sí, y tenía que era de la Universidad de Santiago, qué terrible. Bueno, no era psicóloga, y no se formó en la Escuela de Psicología, ni estudió en la Escuela de Psicología de mi universidad. Entonces, bueno, ahí no podemos hacer nada, como comisión no podemos hacer absolutamente nada si no son psicólogos, eso tendría que ir a los tribunales ordinarios de justicia. A veces no se identifica a la persona que supuestamente cometió la falta, nos llegan denuncias y dice, un psicólogo hizo tal cosa y nos dice quién fue y no tenemos cómo hacer nada tampoco. O a veces no se identifica a la persona que hace la denuncia, a veces llegan denuncias por correo que no las podemos asumir entonces. Y todas las acusaciones que son declaradas admisibles refieren al quehacer profesional, hay una posible falta a un principio o a una norma ética y hay presunción de daño, es decir, que esta falta le hizo daño a la otra persona, la afectó de alguna manera. ¿Cuáles son los casos más frecuentes? ¿Cuáles son las quejas más frecuentes? ¿Cuáles son las faltas más frecuentes y las más dañinas? Doble rol, que afecta a la competencia profesional. Por ejemplo, un profesional atiende a un pariente, a un amigo, a un colega cercano. Y lo que nos está llegando ahora también con mucha frecuencia son personas que empiezan a atender a distintas integrantes de una familia, especialmente pareja. Llega el hombre a la terapia y entonces cita a la mujer, la empieza a atender a ella, después se divorcian, entonces sigue con uno y no con el otro, por ejemplo, cosas que son muy complejas. O atiende a un padre, después está atendiendo al hijo, el hijo no quiere seguir yendo, entonces empieza a atender al padre. Y esas situaciones son muy complejas de manejar si uno no está trabajando con terapia sistémica, que es el único enfoque que a uno lo habilita, digamos, para trabajar un poco más con la familia. Nosotros estamos rompiendo el encuadre, estamos teniendo información confidencial sobre la persona de otra parte, o sea, son problemas que producen muchos problemas en la terapia misma y tenemos muchas quejas de este tipo. Una psicóloga comienza una relación afectiva con el esposo de la paciente, o sea, está atendiendo a la paciente, cita al esposo, empieza a citar cada vez más al esposo, después no se rían porque es una situación dramática.
Y, o sea, les voy a contar el cuento completo. Esta psicóloga citó a su paciente a un cafecito. Le dijo, tengo que hablar contigo. La paciente le decía, tengo temor, yo creo que mi marido me está engañando, etcétera, etcétera. La cita a un cafecito y le dice, ¿sabes que si tu marido te está engañando, yo soy? O sea, imagínense el nivel de daño de esa persona. O sea, ¿cómo confío de nuevo en otra persona o en otro profesional? O sea, estamos hablando de situaciones que afectan y que producen muchísimo daño. Bueno, tenemos un psicólogo que fue acusado de abuso sexual a una menor con discapacidad. Nosotros lo expulsamos del colegio psicólogo. Se comprometió con nosotros a que no iba a trabajar más con niños, niñas y adolescentes. Está trabajando de nuevo en el Sename. No tenemos manera de sacarlo, no tenemos manera de sacarlo. ¿Ah? Porque él tuvo una sanción, ok, lo expulsamos, nosotros le dimos la sanción máxima, él estuvo preso antes por otro delito similar. Fue a la cárcel, cumplió su pena, ahí está de nuevo en la calle. Aquí es por esto que tenemos que recuperar la tuición, porque a esa persona hay que quitarle el título. ¿Me entiende? Hay que impedirle el ejercicio profesional. No podemos tener un psicólogo abusador de menores, una menor con discapacidad. Pero ¿cómo incluso hasta los tíos que manejan el furgón hay una ley que impide que ellos trabajen con... Sí, pero no hay ninguna ley que prohíba que un psicólogo vuelva a trabajar después que lo... Para que vean, porque todas las cosas que han pasado en el Sename, ¿te fijas? Ya sabemos, es una legislación, tenemos que tener una ley del ejercicio profesional de la psicología. Y tenemos que protegernos nosotros y proteger a las personas a las cuales nosotros venimos a ayudar, para que estén mejor, no hacer daño. Bueno, otro psicólogo acusado de conducta impropia en sesiones, que ofrecen masajes, que se suba hacia la polera para ver si es verdad que está gordita, etcétera. Cosas de ese tipo hemos tenido que escuchar nosotros y ver con el dolor de nuestro alma. Y el otro tema es el tema de la competencia profesional en los casos que están judicializados. Ahora que existen los tribunales de familia, que ha cambiado la ley, que existe la ley de violencia intrafamiliar, etcétera, cada día más los psicólogos están incursionando en el ámbito forense. Y entonces existe como una especie de mito de que si uno sabe un poco de psicología clínica está capacitado para el ámbito forense, lo que es falso. Porque es una especialidad, significa moverse en otro campo, en otra área profesional, con otras reglas del juego, con otras normas. Y entonces aquí hemos visto una cantidad de informes psicológicos mal emitidos, pero enorme. O sea, estos son los problemas más frecuentes. Si yo pudiera hacer una estadística, los principales problemas son por informes psicológicos mal emitidos. ¿Qué significa informes psicológicos mal emitidos? Por ejemplo, hay una mujer que está en terapia, muchas veces con una psicóloga mujer, porque habemos más mujeres psicólogas que hombres, pero también porque a veces la eligen, porque se siente mejor o con más confianza, etcétera. Está en terapia, se separa, acusa al marido de violencia intrafamiliar y la psicóloga hace un informe psicológico y dice que el marido es violento. Y eso no corresponde. Yo no puedo hacer un informe psicológico sobre alguien que yo nunca atendí o que no me pidió que le hiciera el informe. Yo no puedo estar opinando sobre yo ni siquiera estoy de acuerdo con opinar sobre el estado psicológico de un personaje público. Yo ni siquiera estoy de acuerdo con eso. A mí me parece aberrante cuando aparecen psicólogos en la televisión opinando sobre que fulano de tal tiene tal trastorno de personalidad, incluso cuando hay una noticia que un joven se suicidó. Me acuerdo hace un tiempo atrás un joven que se suicidó y que dejó unas notas en Facebook y ponía las notas de Facebook de este joven y entonces había un psicólogo interpretando que tenía un delirio místico, que no sé. Yo no encuentro una falta de respeto. A mí, yo ni siquiera estoy de acuerdo con eso, aunque la ley no se opone, y en Estados Unidos está permitido en caso incluso que se opine sobre las autoridades públicas o sobre el presidente, por ejemplo. Ahora, lo más probable es que empiecen a salir luego los informes psicológicos o las opiniones psicológicas. Pero, por supuesto que menos aún eso es una opinión personal la que yo les estoy dando, menos aún en el caso de personas con las cuales nosotros no hemos tenido ninguna relación previa y no han sido nuestros pacientes, etcétera. Entonces, hay una mala concepción de la alianza terapéutica y lo que se está haciendo ahí es un fraude también desde el punto de vista psicológico. Son los casos más frecuentes y más sensibles. Falta preparación, falta formación, esta tiene que ser una especialidad, también debería estar regulada, debería quedar requisito. Para ser perito en Chile solo se necesita tener el título de psicólogo e inscribirse no sé dónde, basta con eso. Nuevamente, hay que aprender a hablar con el mundo de las leyes, es otro lenguaje, hablar con los abogados, hablar con los jueces, etcétera. No se adquiere por osmosis eso.
ese conocimiento. Bueno, y también hay algunas dificultades para asumir el rol en el ámbito jurídico. A veces los psicólogos se dejan intimidar por el mundo legal, digamos, no saben cómo responderle a un abogado que cuestione mucho o a un interrogatorio. Otros temas de competencia profesional es hacer mal su tarea. Por ejemplo, asumir un caso clínico para el que no se está preparado. Esto de descontrolarse durante la sesión es una queja que tuvimos, un caso de estos que le contaba que un psicólogo acepta atender a un hijo que tenía problemas, me parece que de adicciones. El hijo decide no ir más, entonces le empieza a atender al papá, diciéndole que yo te voy a enseñar a ayudar a ser mejor papá, para poder manejarte mejor con tu hijo, etc. Hay una pelea entre el papá y el hijo, hay un conflicto y el psicólogo se enfurece con el papá y lo echa de la sesión. Le dice, tú me has engañado, ándate de aquí, no te quiero seguir viendo más, etc. No puede ser. O sea, ese nivel de descontrol tiene que supervisarse, tiene que saber, digamos, cuando se está asumiendo un caso muy difícil, que no lo puede hacer solo o que se tiene que preparar. Y el otro tema es asumir trabajos de otra especialidad sin la adecuada formación. Clínicos haciendo selección de personal, usando test de personalidad para hacer selección de personal, cosa que no es indicada para nada. Organizacionales haciendo clínica en el contexto organizacional, clínicos haciendo forense, etcétera, etcétera. Aquí está el tema de la formación que yo les decía antes, este es el contexto neoliberal, basta el título de psicólogo y supone que sabemos todo. Somos expertos en psicoterapia, expertos en forense, en educacional, en organizacional, en psicología del deporte, lo que sea. Eso no puede ser, ahí hay algo que está mal. Entonces, ¿en qué queda esto? Queda en la propia responsabilidad, en la propia conciencia, en esa ética profesional de que yo les hablaba al comienzo, de decir, bueno, ¿para qué estoy capacitado? ¿Qué tengo que, si yo voy a postular este trabajo, qué tengo que hacer para formarme? ¿Cómo lo hago el primer tiempo cuando todavía no tengo la formación? ¿Cómo consigo una supervisión? ¿Cómo vuelvo a la universidad y hago un diplomado? Etcétera. Para los estudiantes de psicología, los códigos de ética no rigen, porque no son profesionales, son una aspiración solamente, pero no son vinculantes. Entonces, las normas éticas para los estudiantes debieran ser las normas de la propia universidad. Cada universidad debe tener su reglamento interno respecto de aspectos éticos para la formación. ¿Qué hacer en caso de plagio? ¿Qué hacer en caso de copia? ¿Qué hacer en caso de que uno deje una práctica botada? ¿Qué hacer si uno, etcétera? Que son las posibles faltas éticas de los estudiantes. Incluso las normas de que les hablaba yo al comienzo de problemas de acoso sexual también entre pares, también ocurre, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante tenerlo presente. Se sugiere entonces lo recomendable es que las propias universidades tengan también sus protocolos para prácticas y preprácticas y que los y las estudiantes sepan a qué se tienen que comprometer y cuáles son las reglas del juego con las que tienen que jugar. La única normativa que yo conozco que es aplicable a los practicantes de psicología es una guía de compromiso ético para prácticas preprofesionales que hizo la doctora Andrea Ferrero de la Universidad de San Luis de Argentina y que es posible accederla en la web. Y que tiene una de las normas, dice que hay que brindar adecuadamente el consentimiento informado a los sujetos de la práctica, aclarándoles los siguientes aspectos antes de iniciar la práctica. Que se trata de una práctica supervisada y realizada por alumnas y alumnos, tienen que conocer el nombre del supervisor también, porque el supervisor o la supervisora es el responsable legalmente de lo que ese estudiante haga o no haga en su práctica. Las características de la práctica, el objetivo lo más fidedigno posible, la duración estimada, eso es muy importante porque si no se generan expectativas. En el trabajo comunitario es muy importante. Se generan expectativas en la comunidad tiene sus propios ritmos que no van con el ritmo académico. Lo mismo pasa con los pacientes que se atienden. Los pacientes no se mejoran el día que termina el semestre. Entonces hay que establecer protocolos de cómo se sigue atendiendo a esa persona o si es derivado a otro terapeuta porque la persona lo sepa de antemano. ¿No? Que está en la mitad del tratamiento y se entera. Utilización de los resultados, se habrá devolución de los resultados, cuáles son los beneficios, los riesgos posibles. Y se recuerda aquí que en las prácticas profesionales las alumnas y alumnos no deben involucrarse en situaciones de aprendizaje que previsiblemente pudieran devenir en riesgo para los sujetos de las prácticas. Que la participación por parte de los sujetos en la práctica es voluntaria, que pueden retirarse la misma en cualquier momento, que existen límites a la confidencialidad, si se advierte que está en riesgo el bienestar del sujeto de la práctica o de los terceros, o si se presume la comisión de un delito, esto tiene que estar en los consentimientos también de los centros de atención psicológica. Y salvo en los casos de las observaciones no participantes, las prácticas con menores requieren siempre el consentimiento informado de padres, madres o tutores legales y el asentimiento de los menores.
Hay una serie de otras normas también que están establecidas ahí, que tienen que ver con avisar inmediatamente al supervisor cuando se exista alguna situación que puede ser de riesgo para las personas, con el tema de los cierres de las prácticas, con el asistir a supervisión, etc. Hay varias normas que están puestas ahí. Bueno, para terminar con nuestro contexto neoliberal, y les quiero recordar cuál es la realidad que estamos enfrentando para la formación de psicólogos. Tenemos más de 140 programas de psicología en el país. Más de 40.000 psicólogos titulados, de los cuales no solo 4.000 están colegiados. Hay 20.000 estudiantes de psicología en Chile en este momento. Más o menos 2.000 a 3.000 se titulan al año. No existen puestos nuevos, 2.000 o 3.000 al año. No hay ley del ejercicio profesional de la psicología, la colegiatura es voluntaria, no tenemos jurisdicción ética. Ese es el contexto neoliberal en el cual nos estamos moviendo. ¿Qué pasa con la ética profesional? En la formación debiera estar inserta en las mallas como curso, debiera haber un curso de ética, yo creo que debiera haber un curso de ética y leyes hoy, porque no está incluido el tema de las leyes habitualmente en la formación de los psicólogos y es muy importante que las conozcamos. Debiera ser transversal, es decir, todos los programas de asignatura debieran tener un contenido de ética, específico, en, qué sé yo, según las etapas del desarrollo, o en psicología educacional, o qué pasa con, qué sé yo, cuáles son los temas en todos los cursos de psicodiagnóstico, etc. Y es absolutamente relevante el modelaje de los docentes. En una investigación que nosotros hicimos hace un par de años atrás, respecto de cómo se da la formación en ética en Chile, es una diversidad máxima. ¿Hay curso o no hay curso? ¿En primero o en quinto? ¿Con base filosófica o solamente profesional? Decimos que es transversal, pero no está transversalizado, porque cuando se dice que está transversalizado, al final la responsabilidad no cae en nadie, entonces también a veces se oculta. Esto de que tiene que ir como malla en los cursos, que tiene que ser transversal y que es relevante el modelaje de los docentes, fueron las respuestas de los y las estudiantes. Ellos tenían clarísimo cómo había que enseñar la ética. Nosotros no lo teníamos claro, porque en nuestras mallas no está claro. Cada universidad lo hace como se le ocurre. Esto es lo que dicen los propios estudiantes. Así debe ser. Tiene que haber una asignatura, en algunos casos nos decían 2 asignaturas. Una de las bases filosóficas y después otra en competencia profesional en quinto año. Pero tiene que además ser transversal y además tiene que estar el modelo de nuestros docentes. Esto significa que al final lo que importa es la reflexión y el ejercicio personal. Queda como una tarea, como todo en el mundo neoliberal, en la persona, en el individuo, en este famoso individualismo del que les estaba hablando antes. Y recordar que la conducta ética tiene al menos 4 componentes, que son sensibilidad ética, motivación ética, reflexión ética y conducta ética. Sensibilidad ética es la capacidad de darse cuenta de que hay una situación que puede tener implicancias éticas. Es como tener una alerta, como un semáforo, ¿ya? Y se puede desarrollar un poco. Se puede desarrollar con este tipo de actividades, con talleres, en la formación, etc. Motivación ética se refiere a cuánta energía estoy dispuesta a ponerle al tema ético. A cuántos cursos puedo ir, cuántas veces voy a leerme el código, cuántas veces me voy a poner al día, si es que ha salido un código nuevo, si ha habido actualización, etc. También se puede desarrollar un poco. La reflexión ética es la capacidad de darme cuenta qué es correcto o qué es incorrecto en un determinado momento. También se puede aprender, porque uno puede analizar casos, dilemas, etc. Sin embargo, lo único que determina si la conducta va a ser ética o no es el último componente, que algunos lo llaman conducta ética, otros lo llaman fuerza del yo, y que se define como la capacidad de hacer lo correcto a pesar de las consecuencias. Y se define así: la capacidad de hacer lo correcto a pesar de las consecuencias, o asumiendo las consecuencias. Porque hacer lo correcto también tiene consecuencias. Y esta no se puede desarrollar a través de cursos, ni se enseña en la universidad, ni el paso de los 5 años por la universidad demuestra que esto cambie. Se genera en la familia, se genera en el colegio, se puede modificar con terapia, pero no es modificable solamente por un aprendizaje como este que estamos teniendo. Entonces, nuevamente, volvemos a que es una decisión personal. Cada uno tendrá que saber si se puede mirar a los ojos, al espejo, y quedarse tranquilo después que ha hecho algo o que ha dejado de hacer algo que tenía que hacer. Bibliografía existe muchísima, muchísima. Está, bueno, San Google, como digo yo, tiene todo.
Hay ética y deontología para psicólogos, están los códigos de ética de todos los colegios profesionales, hay manuales de psicoética, etc. Así que es cosa de buscar para cualquier especialidad. Y bueno, y si manejan el inglés, por supuesto que ya para cualquier especialidad y cualquier tema. En una de las últimas investigaciones que nosotros hicimos, revisamos más de 100 códigos nosotros. Solamente para psicología, en distintas especialidades. ¿Cuáles son las conclusiones entonces? Con esto voy cerrando. Hay desconocimiento de la normativa legal, pocas personas conocen las leyes por las cuales tenemos que regirnos. Hay una inclusión muy diversa en las mallas curriculares. No estamos de acuerdo los psicólogos y psicólogas de cómo tenemos que enseñar la ética entre nosotros, entre los profesionales. Yo se le dije que los estudiantes lo tienen clarísimo. La legalidad que nos rige está enmarcada en el rol de psicólogo clínico, por lo tanto las otras especialidades están peor. Tampoco hay acreditación para las otras especialidades. Entonces es peor, cualquiera puede ponerse el título que quiera, digamos, decir yo soy comunitario, yo soy educacional, yo soy organizacional, etc. Hay una desprotección de los profesionales, estamos desprotegidos porque tampoco tenemos una ley que nos proteja. Si nosotros, por ejemplo, si hay una institución con esta competencia y este contexto neoliberal del cual les estoy hablando, para cada cargo de psicólogo que se ofrecen hay como 200 postulantes. Obviamente que eso significa que los sueldos están bajando, el estatus de la profesión está bajando, y las exigencias laborales a veces no se rigen por la ética profesional. Entonces, existen lugares en que a uno le ofrecen un trabajo. Por ejemplo, hay psicólogos educacionales a los que se les pide que alteren los diagnósticos de los niños de inteligencia para que tengan acceso a una matrícula diferencial o algo así. Entonces, siempre existe el riesgo. Si tengo 200 personas postulando, existe el riesgo que haya alguien que esté tan necesitado del trabajo que lo vaya a aceptar. Y no podemos nosotros decir, como por ejemplo en otros países, se puede decir, no, mi colegio profesional me prohíbe hacer esto, y uno puede hacer una acusación, ¿me entiende? O en Canadá se usa que las personas pongan en su currículum, por ejemplo, yo me rijo por el código de ética de la Asociación Canadiense de Psicología, con lo cual uno está diciendo no me pida nada que no sea, que se salga de ahí. Bueno, hay una desprotección de usuarios, yo creo que ya quedó clarísima la desprotección de los usuarios, y tenemos vacíos legales por todas partes. Hay una necesidad de una ley del ejercicio profesional de la psicología, que no sé cuándo la iremos, no sé si la voy a ver yo. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy interesante su tema, de bastante relevancia para nuestra formación profesional como futuros psicólogos. Y bueno, ahora se conseguirán unos minutos para que las personas puedan plantear algunas preguntas, así que se ofrece la palabra para quien tenga alguna pregunta. Ayer, compañero. Yo quería preguntarle, ¿cuál cree que usted es el motivo de que hay tantos pocos profesionales colegiados? A ver. Yo creo que tiene que ver con este mismo contexto del cual yo estaba hablando. Casi siempre que yo hablo de esto me preguntan, ¿y qué beneficios me da pertenecer al colegio? Estamos con una mentalidad, ¿me entiende? En esta mentalidad en la cual estamos insertos, en que propicia el individualismo, propicia de alguna manera la carrera propia, etcétera. La dictadura eliminó todas las asociaciones en este país. Todas las instituciones medias, de las capas medias de la sociedad, todo lo que era que la gente se agrupara y que podía juntarse gente y pensar, eso estaba prohibido. Obviamente que todo eso también deja su secuela y eso de alguna manera ocurre. Ahora, también ocurre que el mismo colegio y los otros colegios profesionales están, el único colegio que tiene muchísimos colegiados es el colegio médico. El colegio médico tiene muchísimo dinero y da muchos beneficios, muchísimos beneficios. Nosotros no tenemos esa cantidad de dinero, no podemos dar esos beneficios. Y también el colegio psicólogo han habido problemas internos en algunos directorios del colegio. Y eso también ha afectado a la gente, dice, no, yo no me quiero inscribir porque no sé qué, hubo un tiempo que se perdió una plata, y entonces ¿qué pasó con la plata?, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿a cuántas organizaciones pertenecen? ¿A cuántas organizaciones pertenecemos? Habitualmente. Ya no está en nuestro ADN como estaba en mi época, por lo menos el pertenecer, el deseo de pertenecer a agrupaciones. Yo considero que es sumamente importante unirse. Yo el otro día me reía con una compañera y le decía que la actividad que me caracterizaba más ahora era formar asociaciones de psicólogos.
porque fui socia fundadora de la Asociación de Psicología Clínica, de la Sociedad Chilena de Psicología Clínica. Ahora estoy en la directiva de la Sociedad de Historia de la Psicología, pertenezco a la Sociedad de Psicología Comunitaria y acabo de incorporarme a la Sociedad Científica de Psicología. Porque pienso que la única manera de conseguir algo es asociándonos y ponernos de acuerdo entre nosotros. Ahora, la pregunta se las haría yo a ustedes. ¿A ustedes les interesa colegiarse? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué sí y por qué no? La respuesta yo creo que la tienen más ustedes que yo. ¿Sí? Bueno, es evidente que existen profesionales, llámese profesionales entre comillas, que incurren en faltas y en falta a la ética y moral. Mi pregunta es, ¿de qué manera el Colegio de Psicólogos intercede en la reformulación de las leyes o cómo el colegio trabaja en generar o promover una reformulación en esta ley? Mira, es poco lo que se puede hacer, de nuevo, un problema de recursos, pero por lo menos este directorio actual logró que se bajara una carrera de psicología que iba a hacer la Universidad Bolivariana por internet. Era una carrera que se iba a hacer, que tenía como 2 o 3 años de duración, y el colegio se movió y llegó hasta el ministerio y logró que se bajara y que no se le permitiera hacer esa carrera. Entonces, son algunas de las cosas que se logran hacer, pero no tenemos mucha más fuerza tampoco. Nosotros necesitamos, la APA tiene 4 becas anuales para que psicólogos vayan al Congreso y estén durante un año en el Congreso aprendiendo cómo se hacen las leyes. Nosotros no tenemos esa posibilidad, entonces... Igual pensando en eso, o sea, de alguna manera me imagino que igual tendrán a prestar asesoría a los Por supuesto, cuando nos piden... y del Congreso también nos han invitado muchas veces y hemos ido. Todas las veces que se invita al Colegio Psicólogo a asistir a alguna de las reuniones de las ¿cómo se llaman los...? No son los grupos, ¿cómo se llaman las comisiones? Cuando llegan a las comisiones, cada vez que se trata un tema, por ejemplo, se ha participado con el tema del Sename, habían una cantidad de informes que se entregaron, te fijas, antes, esta información estaba toda antes. Se ha participado en la Comisión de Infancia, se ha participado en todas las comisiones, en educación, en todas. Pero escuchan y después van y hacen las leyes a su manera. Por eso tenemos estas leyes. Bueno, agradecemos la presentación de la psicóloga María Inés Winkler. La carrera de psicología hará entrega de un presente, para ello pedimos al psicólogo Nelson Castro que haga entrega del reconocimiento, por favor. Un aplauso, por favor. Finalmente, agradecemos la presencia de todos ustedes, esta importante actividad para la carrera de psicología. Los invitamos a un café que está afuera del auditorio. Muchas gracias por su participación. ¿Puede ser algo otra de psicología? Sí.
Muchas gracias, señora. Tiene que ser acá porque la vamos a transmitir en directo aquí. ¿Ahí? ¿Le contó Nelson más o menos? Me dijo una nota, no sé qué. Es para el canal de la Ya, universidad. ya. Es el canal de la universidad que está en YouTube. Ya. Nosotros hacemos nota de todas las actividades que. Muy bien. Entonces, es una cuña más que nada porque lo demás lo vamos a sacar de información. Fue para que me pudiera referir a aspectos éticos. ¿Quiere que mire? Nos encontramos con la doctora María Inés Winkler de la Universidad de Santiago, quien ha dictado una charla para los alumnos de psicología sobre la ética en esta profesión. Doctora, cuéntenos cuál ha sido el propósito y el objetivo de esta charla. Bueno, la idea era justamente poder contribuir y llevar a los estudiantes y a las estudiantes a reflexionar sobre la importancia de la ética en la formación profesional, planteando tanto cuál es el marco ético legal que rige la profesión de los psicólogos en Chile, como también aproveché de comentar un poco mi experiencia como secretaria de la Comisión de Ética del Colegio de Psicólogos de Chile. De manera que ellos puedan ir desde tempranamente reflexionando sobre el tema y entusiasmándose también con profundizar estas temáticas que son tan importantes. Muchas gracias y que le vaya muy bien. Los alumnos, Tengo una consulta nomás respecto a qué te pareció esta charla en cuanto a tu formación. ¿Cómo te contribuye esta charla a tu formación? Sí, Elizabeth Varas. Después en la página de la universidad, entras a la sede Victoria y en el canal YouTube, ahí lo ves. ¡Ay, qué vergüenza! Nos encontramos con la estudiante Elizabeth Varas. Queremos consultar su apreciación acerca de esta charla y cómo esto contribuirá a su formación profesional. Bueno, principalmente encuentro que la charla estuvo demasiado motivadora. Nosotros como alumnos necesitamos saber estos tipos de temas, me imagino, para nuestra formación profesional, que ya estamos, por ejemplo, nosotros como alumnos de quinto, saliendo hacia el área de la profesión donde podamos ejercer, y estos temas a nosotros nos conviene saberlo, nos conviene tener relevancia en nuestra vida profesional, porque así nosotros vamos por un camino en donde a nosotros se nos va a valorar y se nos va a apreciar en nuestra profesión, ya que de repente el rol del psicólogo se ve un poco opacada en cuanto a otras carreras. Ahora el seminario que se incursó hoy día fue demasiado bueno, hubieron preguntas que yo personalmente me hacía hace mucho tiempo y que ella supo pero contestar
perfectamente en un lenguaje que todos entendemos, porque de repente el lenguaje para entender estos tipos de temas son un poco complejos en cuanto a las normas, a la ética, a las leyes, pero ella fue un punto clave en donde la ética se toma de manera más entretenida, en otros términos. Pero sí, ella dejó todo muy bien claro, nos motiva a colegiarnos, como ella decía, o a no colegiarnos, cada uno tiene su propia apreciación, pero en general estuvo demasiado bueno, demasiado lúdico, nada difícil, en donde tenemos ahora la responsabilidad de seguir siendo buenos profesionales o no, pero en general estuvo buenísimo. Muchas gracias. ¿Por qué a mí?